Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Un placer inmenso poder llegar a los hogares dominicanos por estos canales 6 de Altiz, 6 de Claro, 6 de Win TV, canal 65 UHF, canal del Sol. Estamos en múltiples compañías de cable de la República Dominicana y transmisión al mundo online a través de la internet en la dirección elcanaldelsol.com. Siempre es grato recibir y presentar a ustedes a nuestro compañero Abinader Fortunato. Abinader, ¿cómo estás? Buenas noches, Charlie. Placer saludarle, licenciado Abinader Fortunato. Gracias por esa rica y agradable bienvenida. Usted lo hace porque yo soy su hermano de hace mucho tiempo. Sí, pero personas como usted estimulan a uno a seguir hacia adelante. Sí, pero nosotros no. Esta sociedad tan difícil que es subsistir en esta sociedad. Es muy complicada, pero esta sociedad de alguna manera tienes cosas muy positivas. Cuando tú sales por la mañana de tu casa, que tú ves ese ejército de muchachos para las universidades y para la escuela, yo creo que a veces lo que no cumplimos, Charlie, somos nosotros. Sí. O sea, no cumplimos con la agenda. ¿No? ¿Cómo es que la delincuencia ha crecido en un nivel exorbitante? Y por poco, yo siempre estoy comentando con algunos amigos periodistas, algunos amigos vinculados a la política, que por poco estamos perdiendo el país, porque en las últimas décadas, en los últimos años, en los últimos tiempos, en los últimos meses, nosotros hemos cedido demasiado espacio a la delincuencia. Y yo recuerdo, Charlie, a un general de la Fuerza Aérea, que fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y hace unos años lo entrevisté cuando salió, hace más de 10 años, y él me decía: Fortunato, aquí no se puede permitir que la gente que trabaja, que va a la escuela, tenga a otros, nosotros teniendo unas Fuerzas Armadas, teniendo una policía, tenga a otros dañando el ambiente, impidiéndole trabajar, impidiéndole ir a la escuela, impidiendo que la familia duerma, impidiendo que la familia se desarrolle. Nosotros no lo podemos permitir. Y poco a poco, el Estado dominicano, los gobiernos dominicanos, este gobierno, lamentablemente, no es una crítica sin sentido, ha ido cediendo paso a la delincuencia. ¿Y tú sabes qué es lo peor de toda esta situación que está pasando, Charlie? Lo peor es que nosotros le hemos dado de lado a la delincuencia. Y te paso el tema de Capotillo. Es una pena que la gente pobre de Capotillo, la gente que trabaja, la gente que vive con sus hijos, con su familia, tenga que decidirse por lo que sea. O sea, estamos condenados a vivir en una situación, en una circunstancia de verdad que es muy grave, muy grave. Mira, Abinader, lo que está ocurriendo en Capotillo no es de ahora. Hace décadas que el barrio Capotillo es tierra de nadie, pero así como el Capotillo, hay otros sectores como los Guandules, Guaricanos, algunas zonas de los Alcarrizos. Señores, la delincuencia se ha entronizado en esos lugares. Entonces, no tenemos una respuesta de la Policía Nacional, porque el director de la policía, pues, pasa el tiempo firmando acuerdos con instituciones de todo tipo, visitando clubes culturales, visitando a tal o cual funcionario. O sea, se pasa en el tiempo estableciendo acuerdos que no sirven para nada. Entonces, el actual director de la policía ha demostrado que llegó a esa institución sin un plan de acción, sin un programa de acción, y la delincuencia se ha continuado estableciendo, se ha establecido, y vemos el caso de Capotillo. Pero ¿cómo es posible que Capotillo siga siendo el antro de corrupción, de delincuencia, venta de estupefacientes, robos, asaltos, drogas, ante la mirada indiferente de las autoridades policiales, ante la mirada indiferente de un Estado? Y la familia a merced de esa delincuencia. A merced de esa delincuencia. Yo tengo un video donde residentes en la zona del Capotillo se quejan de que no hay tranquilidad. Cuando comienzan con esos teteos desde las 8, 9, 10 de la noche hasta el otro día a las 6, 7, 8 de la mañana. ¿Y cómo es posible que la Policía Nacional no tenga control de esta situación? Lo que pasa es que
esto que ocurre en Capotillo y en otros lugares es caldo de cultivo en el cual los policías pues obtienen grandes beneficios, porque la policía dominicana se asocia con la delincuencia. Los policías se asocian con los delincuentes de los barrios y los mantienen informados. Cuando se va a hacer algún tipo de redada, ellos llaman a los delincuentes, se va a realizar una redada. Cuando va a la DNCD a un sector específico, llámese Capotillo, donde sea, hay un operativo de la DNCD. Cuídense. Bueno, la DNCD va, apresa a los incautos, pero las bandas organizadas han tomado Capotillo. Y vimos como hace algunos meses, creo que fue el señor Macarrulla, que habló de convertir a Capotillo en una zona turística. Una zona turística para ofrecer ¿qué? De la delincuencia. De la delincuencia, para llevar a los delincuentes, a los turistas para que sean asaltados por los delincuentes. Entonces quieren analizar el caso de las favelas de Río de Janeiro, de Brasil. Yo conocí la favela Rosina, que está en Río de Janeiro, que es la favela más grande de Sudamérica. Pero hay un control de las autoridades policiales. Llevan turistas a la favela, ok, la llevan en un teleférico, pero esos turistas que llegan a esas favelas no están desprotegidos. Sin embargo, a Macarrulla se le ocurrió decir que se va a convertir en la zona de Capotillo en una zona turística para ofrecerle a los turistas que delincuencia, sustancias prohibidas, ¿cómo se llama esto? Prostitución. Entonces, primero hay que sanear el barrio Capotillo, crearle fuentes de empleo, limpiar los callejones, recoger a los delincuentes que asesinan, que roban, que matan, que venden estupefacientes, porque en Colombia se hizo algo parecido con la llamada Comuna 13. Es un barrio que estaba bajo el control de los narcotraficantes y la delincuencia en los tiempos de los famosos cárteles en Colombia. Pero esa zona se adecentó. El lugar donde habían escaleras, pusieron escaleras eléctricas y la gente baja y circula en esa zona. Y es una zona turística, pero se hizo una inversión. ¿Cuál es la inversión que se va a hacer aquí en Capotillo para que sea una zona turística? Yo quiero agregar, Charlie, a ese comentario sobre Capotillo, que en los años 70, Capotillo, a pesar del tema de la pobreza y de las limitaciones, Capotillo se caracterizó por la resistencia al balaguerismo. ¿Con qué? En esos años de muchas limitaciones, con organizaciones culturales, con organizaciones educativas. De Capotillo han salido muchos ingenieros, muchos abogados, muchos periodistas, muchos médicos, profesionales de todo el orbe. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Tú sabes, cuando yo veo que el gobierno, que el Estado dominicano está combatiendo la naturaleza de Capotillo, cuando yo vea 10 canchas en Capotillo, cuando yo vea 5 escuelas de aprendizaje técnico profesional, cuando yo vea varias empresas metidas ahí trabajando. Claro. Porque como tú decías, el caldo de cultivo en Capotillo se genera en la pobreza, en la inequidad y en la falta de autoridad. Yo prefiero, y lo voy a decir con mucha franqueza, ¿tú sabes qué yo prefiero en Capotillo? Claro. Que Capotillo esté militarizado y que la gente diga, está militarizado, con temas de policía y eso, pero yo prefiero que esté militarizado. Hay que intervenir Capotillo realmente. Hay que intervenir Capotillo, claro, pero con una acción del gobierno, la parte social y la parte de la pobreza. Social. Pero yo prefiero a Capotillo militarizado y a cualquier barrio militarizado y la capital militarizado. Y no bajo el control de la delincuencia. A que te maten un estudiante, a que te maten un obrero, un señor que va al mercado, a que te maten un estudiante que va a la universidad y otro que va a la escuela secundaria. Entonces yo creo que la sociedad dominicana debe prestarle atención. Mira, aquí tenemos muchísimos cientistas sociales de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la orientación, de toda esa parte, de todos esos aspectos, Charlie, que deberían sugerirle propuestas al gobierno y que el gobierno aterrice sin burocratismo, porque la situación es que la gente dice, la familia dice, llorando, o dejamos las casas o para dónde vamos, y el gobierno no puede hacerse indiferente a esa situación. Tiene que meterle mano con autoridad y con programas que sirvan y que duren,
que no anuncien que hoy se está patrullando y a los 2 días usted no encuentra un solo policía en la zona y un solo guardia tampoco en la zona. Capotillo es el caso más sonoro, pero lo que ocurre en Capotillo Se repite ocurre en otros barrios en Los también. Minas, ocurre en Cristo Rey, En Pantoja. en Pantoja, que son zonas en las que la delincuencia controla totalmente. ¿Y por qué vemos tantas niñas embarazadas, tantas niñas de 14, 15 años ejerciendo la Violaciones prostitución, y eso. violaciones? Eso se ha dejado a la suerte de... A la suerte de Dios. A la suerte, de Dios. si fuera la suerte de Dios, estuviera reinando Dios. A la suerte de la delincuencia, lo que determina la delincuencia en esos barrios. Y esto es muy doloroso. Cuando usted ve jovencitas de 14, 15 años prostituyéndose y que los padres saben que eso está ocurriendo. Y todos los, A la vista de todo el mundo. y todos los días, Charlie, todos los días se habla de eso en los medios, pero no hay una acción, no hay una preocupación. No hay una preocupación de la sociedad de cómo el gobierno, las autoridades, el Estado Dominicano ha ido perdiendo la autoridad, ha ido perdiendo los territorios y quienes mandan en los territorios son los delincuentes. Es lamentable. La gente critica, hay gobiernos, Estados Unidos, la Unión Europea, muchos países critican al presidente Nayib Bukele. Yo lo felicito. Esa es la respuesta. Sí, a la delincuencia hay que responderle dura, sin tembladera de mano. Y hay que o los aclarar. hacemos o nos jodemos. Y hay que aclarar, Abinader Fortunato, que lo que está ocurriendo en Cristo Rey, en Los Minas, en el Capotillo, en los Guandules, y el caso que nos ocupa el Capotillo, eso no es culpa del gobierno actual que encabeza Luis Abinader. Eso hace décadas que está bajo esas circunstancias. Ahora, lo que no puede permitir Luis Abinader es que él se vaya del gobierno y dejar esa situación que está ocurriendo en barrios como el Capotillo. O sea, debe ser una de las iniciativas de este gobierno, sanear el Capotillo, sanear Cristo Rey y permitir que esas personas que residen en esas zonas pues tengan una vida con dignidad, con seguridad. Así es. Que se le respete su dignidad a las personas que viven en esa zona. Ojalá que el presidente de la República pueda cumplir con esa misión social de rescatar la integridad y la forma correcta de esas personas vulnerables que viven en el Capotillo, gente muy pobre, gente que prácticamente no tienen posibilidades de un mejor futuro. Debe el gobierno, debe el presidente de la República, Luis Abinader, emplearse a fondo y que no sean no sean solamente obras de relumbrón como el Metro de Santo Domingo, como el teleférico. Hay que hacer obras sociales, incursiones sociales. Hay que proteger a la gente que vive en el sector Capotillo. La gente que trabaja. La gente que trabaja. Hay un video ahí, ojalá que Abinader, que Ismael nos coloque este pequeño video donde residentes en el Capotillo hablan con dolor de lo que está pasando en este sector, no pueden descansar, viven bajo un estado de desasosiego, constantemente enfrentamientos a tiros, y lo que significa y Capotillo es un sector como este donde la delincuencia actúa a su libre albedrío. Y Capotillo es, Charlie, los amigos televidentes que nos ven, Capotillo está enclavado en la zona norte de la capital. Capotillo es un sector noble, porque es un sector mayoritariamente de gente que trabaja, que va a la iglesia. Y cuando aquí se hacían huelgas y protestas, Capotillo era Guandule, la resistencia. Claro, la resistencia. Una juventud que se empoderaba y le exigía al gobierno mejores condiciones, las atenciones, las reivindicaciones. Sin embargo, el Capotillo lo han dejado a su suerte. Ismael, colócanos el video, por favor, que está ahí donde hablan los residentes del Capotillo. Yo me sofoco. Anoche estaba yo sofocadita. Yo sufro de la presión. Entonces que viene un carro, no sé de dónde que vienen esa gente, no son de por aquí ninguno. Ponen una música ahí que no dejan dormir a nadie. Esas persianas están así. Hoy, ustedes vinieron hoy, pero si no había visto muerto, esto todavía tuviera que no se pudiera cruzar. Que hay veces que ese aparato de estos negocios se apaga a las 8 de la mañana cuando yo me voy a trabajar. Eso no se puede. Tiro que eso solo Dios lo sabe, mi hija. Esto era el viejo. Bueno, esas son la gente que vive en el Capotillo, gente de bien. Eso da mucha pena. Eso es doloroso. Y debemos de decir que los gobiernos han sido responsables de eso. Si tú no desarrollas un barrio, si tú no creas, como tú decías ahorita, si tú no desarrollas un barrio, sus infraestructuras de servicios, de asistencia de salud, de asistencia de educación, de preparación, de fuente de trabajo,
Y el estigma es que si tú eres de Capotillo no te dan trabajo. Claro ¿Tú que me no. entiendes? Yo era gerente de una compañía y cuando poníamos un anuncio en los periódicos, cuando llegaban la gente atendiendo estos anuncios, solicitando, por ejemplo, personas que quieran trabajar, cuando llegaban gente del Capotillo, de Cristoría de los Guandules, el dueño de la compañía, pues decía, no, los tachaba. Sí. Un O sea, estigma. una solicitud de un tipo de una persona del Capotillo, de los Guandules, sencillamente no se le daba ni la oportunidad de entrevistarlo. Gente con currículum, gente preparada. Y eso es una Y desgracia. hay gente para- que vive para en el un país. Capotillo, no dice que vive en el Capotillo, porque eso les cierra las posibilidades de Así conseguir un mismo. buen empleo. Así mismo. Entonces, yo espero que el gobierno concentre su atención en el Capotillo, Mira, que se transforme el Capotillo en un sector donde los residentes tengan un mejor nivel de vida, más calidad de vida, donde se respete la dignidad del ser humano. Mira, Charlie, hay otro tema que aunque de pincelada nosotros debemos de tocarlo, porque yo sobre el tema del censo escribí a principio de la alegría y la satisfacción que me dio que los muchachos que fueron a censarme eran jóvenes, estudiantes Claro. de las universidades y estudiantes de secundaria. Y yo vi a esos muchachos tan optimistas, una oportunidad de ganarse una merienda, que es lo que estaba pagando la institución. Y de verdad que uno se siente tan traicionado, de verdad que uno se siente tan dolido. Es verdad que fueron mucha gente, más de 30,000 personas que participó en el censo y que se cumplió o se ha podido cumplir la regañadientes con una parte. Pero como un funcionario, ¿quién fue que se cogió los cuartos en la ONEC? ¿Dónde es que hay que buscarlo? ¿Cómo es posible que una institución tan crucial como esa tenga que recibir a una muchacha que se desmaya, hace una protesta escandalosa por el abuso y la indiferencia de la dirección de esa institución, que está dirigida por una muchacha profesional de una gran valía que trabajó para Naciones Unidas, pero que parece que la sensibilidad de esos funcionarios a veces le cuesta demasiado, pero no saben que lo único que provocan en un estado de esperanza es desesperanza. Cuando tú ves una juventud que pone toda tu confianza, Charlie, en ti o en mí, y nosotros le fallamos, caramba, todo habrá que dejárselo al presidente, que sea el presidente que tenga que pagar los viáticos de un grupo de muchachos que participaron con todo el amor, con toda la disciplina, con todo el cariño, colaborando con el gobierno, y que se le deje en la calle sin pagarle, Sí, anunciando esas autoridades de la ONEC, Oficina Nacional de Estadística, que el dinero estaba ahí. Si el dinero estaba ahí, entonces ¿qué ha pasado con el dinero? Páguenle ese dinerito. Olvídense Claro. del burocratismo. Si es el burocratismo, como ha dicho el vocero de la presidencia, olvídense de eso. Páguenle y resuelva que la gente tiene necesidades. Aquí no hay empleo en el país. Mira, lo que ocurre es que hay una serie de funcionarios en este gobierno, como ocurre en muchos gobiernos, que no ayudan al presidente. Ese fue un ruido innecesario, eso no debió ocurrir, que esta jovencita tuvo que trasladarse a la ONE, a arrodillarse, crear un escenario propicio para llamar la atención. Está muy bien por ella, pero ¿cómo es posible que existiendo el presupuesto, estando los recursos, por qué no se le pagó a esta gente? Porque el dinero no se perdió. Ahí están los recursos económicos para pagar. Sin embargo, el presidente no tiene ayuda. El presidente tiene la dicha de que ha conectado con el pueblo dominicano. La gente cree en el presidente, pero sin embargo sus funcionarios no lo ayudan en nada. Eso fue un escándalo que no debió ocurrir. Y mira lo que ocurrió ahora con el asunto de la Cámara de Cuentas. Hay que recordar que ese joven que colocaron en la Cámara de Cuentas fue recomendado por el PRM. Sin embargo, le dan la oportunidad a un joven profesional que uno esperaba que pueda hacer una buena gestión. Ni él como presidente de la Cámara de Cuentas, ni los demás jueces actuaron a la altura de la institución que estaban dirigiendo. Entonces, no ayudan al presidente, uno entendería que el caso de este joven, que era un tipo inexperto, sin preparación, sin la experticia suficiente,
pero la gente aprende sobre la marcha. No es tan difícil ser presidente de la Cámara de Cuentas, cuando hay toda una estructura que lo que hay que ponerla a trabajar, que funcione, encaminarla. Sin embargo, una lucha de intereses, porque supuestamente dentro de las integrantes de la Cámara de Cuentas hay una de las juezas, ¿no?, que responde a Félix Bautista, que fue colocada en esa posición por recomendación de Félix Bautista. Entonces, cuando se colocan políticos en instituciones como esta que deben fiscalizar, entonces se daña todo, porque la política va permeándolo todo. Entonces, esto debe servirnos de reflexión para que la Cámara de Cuentas, los políticos no metan su mano en esta situación y en la selección. Lo mismo debe ocurrir cuando se seleccionan los representantes de la justicia, los jueces, los procuradores, los ministerios públicos, que los políticos no tomen participación, que no recomienden a nadie. Mira, yo debo decir, para respaldar lo que tú estás diciendo, Charlie, debo decir que ese muchacho que está en la Cámara de Cuentas no tiene el talante para ese puesto. O sea, hay cargos y puestos que le quedan muy grandes. Esa institución le ha quedado... Recuérdate que él está sometido y la justicia no ha dicho nada, por lo menos la Procuraduría General de la República, que él está sometido por acoso, por varios acoso sexual. Por varios casos de acoso. Los partidos son los que se corrompen y se dañan, porque automáticamente en un partido salta uno con una situación de esa naturaleza, sáquelo de su partido. Sáquelo de su partido y expúlselo. Porque un cargo en una situación tan precaria de institucionalidad que vive la República Dominicana, está en el puesto una persona que no ha tenido figura, Charlie. No tiene el perfil para el cargo. Cuando lo designaron, yo lo dije, no creo que esta persona tenga la capacidad para ocupar esta posición. Pero lo primero que dijo... Pero tampoco aprende, porque tiene casi 2 años ahí. Sí, pero es que quien no tiene autoridad no la coge nunca. Quien no tiene capacidad tampoco, Charlie. No se aprende de la noche a la mañana, entonces viven en un constante tirijala, porque quieren proteger. Hay un pulseo. Un pulseo porque hay un pulseo es cuestión de proteger a alguien con las auditorías. Hay un pulseo en el Congreso para someterlo a un juicio político. Ahora, ¿qué debe hacer la sociedad? ¿Qué deben hacer las instituciones dominicanas? Sacarlo al equipo completo y decirle, goodbye, my loss, váyanse para su casa, vamos a elegir otros. Y vamos a poner gente con autoridad de peso. Señor, la meritocracia hay que ponerla sobre el tapete de nuevo. Gente con méritos a ocupar posiciones importantes. No pueden poner a cualquiera a ocupar una posición de ese tipo. Lo mismo ocurre con los diputados. De tanta trascendencia. Cualquier pelafustán es diputado, es regidor, se mete a senador. Entonces vamos con la meritocracia, la gente con talento, la gente con capacidad, la gente que puede garantizar un ejercicio transparente, con honestidad, con seriedad. Lo grande de eso, Charlie, y nosotros lo hemos dicho con otras situaciones, ¿sabe qué es? Que los partidos, el liderazgo de los partidos políticos de la República Dominicana, el sistema político, se queda callado y hace mutis, porque son de nuestro partido. Olvídense de eso. Denle al país los niveles de confianza y seguridad que el país quiere en los temas principales, en nuestra agenda. Caramba, es una pena que nuestro país esté bamboleando. No se sabe hacia dónde vamos cuando las instituciones se manejan de esa forma. Hoy precisamente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que se iba a designar una comisión para investigar todo lo concerniente a lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas. Con tu permiso, Abinader, vamos a una ligera pausa comercial y retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.